Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro confitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola Jennifer, hola audiencia. Otro lunes con un tema interesantísimo aquí Desde el Observatorio. Así es, doctor, y ya que menciona que es un tema interesante, cuéntenos de qué estaremos hablando o qué estaremos presentando el día de hoy. Claro, Jennifer, mira, en el pasado 11 de marzo, nosotros en el observatorio organizamos un foro, ¿verdad? Una conferencia sobre los aranceles de la administración Trump como instrumentos de la política comercial y sus posibles efectos para los Estados Unidos y Puerto Rico. En ese momento tuvimos al doctor Jeffrey Valentín Maris, catedrático de Economía y director del Departamento de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Entonces es una conferencia que gustó mucho en la comunidad universitaria y en los asistentes y nos han pedido un medio, ¿verdad?, para poderla compartir con otras personas. Y de ahí pues que dediquemos parte de hoy a expresar y presentar un extracto de esa conferencia. Así es, doctor, por lo cual pues pasaremos entonces a escuchar un primer segmento de esta conferencia. Básicamente, la presentación la voy a dividir en dos partes para tratar de entender por qué Estados Unidos llega a esta situación. Y la segunda parte, pues entraremos entonces a los temas de los aranceles. Vamos entonces a crecimiento económico. Hay una definición que provee Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía en el 71, y dice que el crecimiento económico se define como un aumento a largo plazo en la capacidad de ofrecer cada vez más una diversidad de bienes económicos a la población, en donde esa creciente capacidad se basa en dos cosas: avances tecnológicos y en ajustes institucionales e ideológicos que demanda. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para cuando pasemos ahora y veamos unos datos. Por ejemplo, si miramos el crecimiento económico de la economía de Estados Unidos, podemos ver, ¿verdad?, que desde 1930 al presente, donde se ven mayores fluctuaciones es en ese periodo de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Pero si quitamos esos años del panorama y nos concentramos más en el periodo de la década del 50 al presente, vemos claramente que Estados Unidos experimentó al menos unos 3 periodos de un crecimiento económico a largo plazo, que puede ser la década del 60, lo que está de color amarillo, década del 90 y más recientemente la década del 2010. Probablemente si no hubiese ocurrido ese periodo que vivimos bajo el COVID, pues esos 128 meses que se dio en esa década del 2010 probablemente hubiese sido un poco más de tiempo. Pero ciertamente, si miran esos 3 periodos, el que se observa claramente una línea de pendiente positiva, que cada año crecía más que el anterior, fue la década del 90. Por eso el presidente Bill Clinton fue un presidente muy popular en esos años. Pero fíjese, Estados Unidos, contrario a otros países, pues su crecimiento económico no ha sido tan agresivo como en otras regiones del planeta. Y pueden ver a República Dominicana, Panamá, Singapur, que ciertamente han registrado un crecimiento mayor a Estados Unidos, y ciertamente el planeta, como si fuese una economía como tal, el Producto Interno Bruto, ¿verdad?, como si la economía fuese del planeta una sola, pues registró en varias décadas un crecimiento mayor de Estados Unidos.
De hecho, pues si mira a China, pues ciertamente China es un caso muy especial, ¿verdad? Ha experimentado unos crecimientos significantes en su economía. De hecho, si miramos al contexto de Puerto Rico, aquí lo que pueden observar es el crecimiento económico de Puerto Rico del 1950 al presente. Ciertamente, ¿verdad? No voy a entrar en todos los detalles que están ahí, pero lo que quiero es resaltar con esta gráfica un elemento clave. Mira esa línea de 4%. La economía de Puerto Rico no ha registrado tasas más del 4% desde más o menos, si miramos del 1975 hacia atrás, han sido pocos años. Han sido pocos los años que ha registrado una tasa de crecimiento por encima del 4%. Y de hecho, hay un cambio dramático. Si miramos la línea que toca, la línea vertical que identifica el año 1975, pues vemos claramente que la tasa de crecimiento económico de Puerto Rico siempre ha estado en ese cuadrante. Si esto fuese un plano cartesiano, estaríamos en ese cuadrante hasta que observan, donde la mayoría de los puntos están en el renglón negativo si miramos del 2006 al presente. Así que ciertamente la economía de Puerto Rico está en un sendero que nunca antes habíamos estado, donde hemos registrado tasas de crecimiento negativo, y pues eso es un elemento a tener en cuenta, en donde pues podemos observar que quizás pues el andamiaje institucional que se montó del 48 al 75 pues dio ciertamente unos frutos, pero del 75 para acá pues los frutos no han sido, ¿verdad?, similares a esos años. Ahora bien, como le indiqué, pues ciertamente, ¿verdad? La economía de China es una economía que podemos decir una economía exitosa, porque su nivel de crecimiento ha sido algo extraordinario, como pueden ver en la gráfica. Se ha convertido en básicamente la segunda economía más grande, unos 17 trillones, comparado a Estados Unidos con unos 25 trillones. De hecho, si miramos la aportación de la economía china al planeta, China aporta con el 18%. Y fíjese cómo ha ido cejando esa brecha con respecto a la economía de Estados Unidos, la cual aporta el 25% del Producto Interno Bruto del planeta. Así que ciertmente, ¿verdad?, la economía china ha hecho, ¿verdad?, ese avance. Y pues si miran aquí, con lo que me mencioné anteriormente, lo exitoso que ha sido esa economía es que se ve reflejado, ¿verdad?, en su tasa de crecimiento anual, que está a unos por cientos muy superiores a lo que registra el planeta como si fuera una sola economía, y obviamente a lo que registra Estados Unidos en ese sentido. Ahí lo pueden ver básicamente que del 71 al 2022 el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto ha sido de un 8.6%. Eso lo que significa que la economía, cuando genera estos crecimientos por un largo periodo de tiempo, pues ciertamente va a generar unas transformaciones económicas. Y es lo que vemos en muchos de los documentales por televisión, que muchas de las principales ciudades de China pues se ven ciudades modernas, industrializadas. Ciertamente hay problemas todavía de pobreza y de contaminación ambiental, pero ellos han ido, ¿verdad?, basándose en sus planes de desarrollo, han podido generar este crecimiento económico que en gran medida ha sido producto de esa apertura al comercio internacional. Hay una teoría que los economistas mencionan, y es la teoría de convergencia. Lo cual significa esta teoría es que los países con menores niveles de ingreso per cápita o PIB per cápita tienden a crecer de una forma más rápida que aquellos países que tienen un PIB per cápita mayor. Lo que implica que con el paso del tiempo esos países van a alcanzar esos países de alto nivel. Es como si fuese una carrera de 100 metros, ¿verdad? Si usted quiere ganarle al favorito, pues
hay que coger más que el favorito. Así que usando esa metáfora, lo mismo ocurre con las economías. Usualmente, fíjese, con este ejemplo, comparando Alemania y España, para que visualice lo de la convergencia que es posible, fíjese que en el 1995 el Producto Interno Bruto per cápita, con una medida de ingreso per cápita que usan los economistas, en el caso de Alemania era unos 31.000 dólares redondeados. Mire, España es la mitad, pero mire lo que pasó a lo largo del tiempo, del 95 al 2010. Observe cómo el crecimiento económico de España fue superior al de Alemania en cada uno de esos años, lo cual implicó que el PIB per cápita de España fue acercándose al nivel de Alemania. Así que el crecimiento económico es un elemento muy importante, y eso es lo que observamos, ¿verdad? Que en el caso de España su PIB per cápita creció 202% del 95 al 2010, compararlo al de Alemania, que fue tan solamente 30. Entonces, esos años Alemania comienza a dejar de ser una de esas economías europeas pobres en Occidente, como se le describía en la década de los 80 y 70. Y todos vemos estos datos, lo cual nos refleja esa posibilidad de convergencia. Hay otra cosa que también los economistas aplican, es una regla de 70, que lo que nos muestra es cuánto un valor puede duplicarse en función de una variable constante. Usualmente se usa mucho a veces esta regla de 70 en finanzas, pero economistas podríamos aplicarla para tratar de estimar el número de años que se requeriría para que la economía duplique su Producto Interno Bruto. Pues fíjese, aquí hay unos datos. Tienen aquí 1970 para varios países el PIB per cápita y en el 2022 el PIB per cápita. Mira el caso de Corea del Sur. El PIB per cápita de Corea del Sur era muy inferior, ciertamente al de Estados Unidos, que era unos $25.000. El Corea del Sur era menos de 2.000. Pero mire en la cuarta columna el crecimiento promedio anual del PIB de Corea del Sur, 6.7. Si aplico la regla 70, lo que me está indicando es que Corea del Sur se tardaría 10 años y 4 meses en duplicar su PIB per cápita, de mantener ese ritmo de crecimiento. Ahora mire China. China se tardaría 8 años en duplicar su PIB per cápita, de mantener esa tasa de crecimiento promedio de 8.8%. Lamentablemente en el caso de Puerto Rico no es así. Fíjese lo que nos tardaríamos, casi 30 años en duplicar el PIB per cápita. Así que el crecimiento económico es sumamente importante, y pues de igual manera mira el caso de Estados Unidos. Y lo que quiero es tratar de ponerlo en contexto, ¿verdad? Este elemento de crecimiento económico, que en el contexto de Estados Unidos no ha sido un crecimiento económico agresivo como en otros países, y quizás podríamos pensar, ¿verdad?, que pues Estados Unidos se siente amenazado porque pues estos países que están en su entorno están progresando económicamente, y podrían pensar ciertamente que lo que vemos en toda la discusión pública de Estados Unidos, que se están siendo rezagados, particularmente comparado con China, ¿no? Y vemos pues esa respuesta a la política comercial a través de los aranceles. Hay una cita de Deng Xiaoping cuando pues visitó Washington, D.C., y a él se le cuestionó de pues si la economía china, con este inicio de la apertura del comercio internacional, es una economía capitalista o socialista, y él siempre señalaba un elemento pragmático de que a ellos no les interesa si el gato es negro o blanco, lo que es importante es que el gato case ratones, haciendo esa metáfora, ¿verdad?, a lo que es a las reformas económicas que estaban implementando. Así que ciertamente, ¿verdad?, la economía china se ha movido de las empresas paraestatales a privatizarlas, a aumentar la presencia del sector privado en el sector industrial, particularmente en manufactura. Es un elemento muy que ellos han tomado ventaja con la idea de exportar sus productos. Pasemos entonces al presupuesto federal. Observe en esta gráfica los niveles de ingresos en la columna verde, la azul,
y los gastos son las verdes. Así que ciertamente ahí vemos que en el presente los gastos son unos niveles sumamente altos, unos 6 trillones, comparado con los ingresos que son unos 4 trillones. En todo ese periodo de tiempo, solamente en el 97 al 2001 se registraron superávit. O sea, Estados Unidos lleva mucho tiempo con déficit presupuestario. Ahí tienen una idea para que observen el tamaño de los ingresos con respecto al PIB y al gasto. Estamos hablando que el término del ingreso ronda en unos 20% del PIB y el término del gasto sobre unos también sobre 20% también. Así que son un tamaño considerable. En estos días salió el secretario de Comercio señalando de que iban a eliminar el gasto del gobierno para computar el Producto Interno Bruto, pero quizás se le olvida de que el sistema de cuentas nacionales no contabiliza muchos de los gastos del gobierno, por ejemplo, los desembolsos a los programas de Medicare y seguro y el seguro social, no, el cheque de retiro, porque son transferencias públicas. Eso no se incluye en el gasto del gobierno. Lo que se incluye para calcular el PIB es las compras del gobierno para adquirir bienes y servicios finales. Así que, ¿verdad? Eso es un elemento que hay que tener en cuenta. El balance presupuestario, que es la diferencia entre ingreso y gasto, estamos hablando que en los últimos años ha rebasado el trillón de dólares. Así que el déficit presupuestario es sumamente alto. Estados Unidos siempre ha venido arrastrando un déficit presupuestario, excepto por ese periodo del 98 al 2001. Sí, pero la diferencia es que ahora en el presente es sumamente alto. En cuanto al tamaño de ese déficit, es básicamente en el presente un 12% del Producto Interno Bruto, tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es un 25 trillones de dólares aproximadamente. En cuanto a la deuda pública, bueno, la deuda pública son unos 36 trillones de dólares. Si ponemos a pagar cada estadounidense que vive en Estados Unidos, estamos hablando que cada uno tendría que dar unos $106,000 para saldar esa deuda. Así que imagínense lo grande que es. Una conferencia. Básicamente, esa deuda pues, se ha mantenido creciendo a lo largo del tiempo. Si lo comparamos con el Producto Interno Bruto para saber cuán grande o pequeña, fíjese que en el 2020 esa deuda llegó a alcanzar el 126% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto me ha visto así? Eso es básicamente un nivel más alto que lo que se registró en 1946, que la deuda fue el 118.9% del PIB. O sea que en estos tiempos presentes la deuda de Estados Unidos tiene un tamaño mucho mayor al tamaño de la deuda que se tenía bajo la Segunda Guerra Mundial. Y pues Estados Unidos en este momento no está en ningún conflicto bélico fuerte. Así que, y fíjese cómo ese tamaño se incrementó del 2009 al presente. Ciertamente hay otros países con otros niveles de deuda mayores al de Estados Unidos en términos de compararlo al PIB, pero siempre hay que tener en cuenta cuál es el uso de la deuda. ¿Se emite deuda para qué? ¿Para infraestructura o simplemente para cubrir sueldos, salarios o tratar de cuadrar los ingresos y gastos del gobierno? Si es para infraestructura, pues ciertamente la deuda podríamos decir la que es buena en ese sentido, ¿verdad? Porque va a ayudar a que genere crecimiento económico a futuro. En cuanto a la desglose de esa deuda, la mayoría de la deuda está en manos públicas. ¿Qué significa esto en manos públicas? En manos de la gente que compra bonos, en manos de banca privada, inversionistas, fondos de pensión, instituciones depositarias, gobiernos locales y estatales, fondos de pensión. Ahí es que está el grueso de la deuda. Y dentro de ese porcentaje que está en manos públicas, pues está ciertamente la deuda que es comprada por gobiernos de otros países. Y en
El presente, pues básicamente un 23% está en manos de ese sector, comparado al renglón de la deuda que controla el gobierno federal y la Reserva Federal, que es un 39.5%. Si miramos quiénes son los acreedores de saldo de Estados Unidos en términos de países, Japón es el que más deuda compra, seguido de China. Y fíjese lo que voy a decir. Los estadounidenses pagan impuestos, el gobierno cobra esos impuestos y parte de esa recaudación de impuestos es para pagar esa deuda. O sea que deuda en intereses. O sea que básicamente los contribuyentes estadounidenses están pagando esa deuda y parte de ella se usa para pagar intereses que van a China. Dinero que usa China para su economía, incluyendo el mantener sus fuerzas militares. Estamos hablando de 816 billones de dólares que tiene China en bonos adquiridos. En cuanto a los intereses de esa deuda, pueden ver en la gráfica que eso es lo que se paga anualmente de intereses y representa 3.10% del PIB en ese sentido. Así que la deuda es alta. En cuanto a manufactura, ciertamente el valor en términos de la producción de la manufactura, el valor añadido ha estado creciendo, si ven la gráfica. Sin embargo, el tamaño, la aportación de la manufactura al Producto Interno Bruto ha estado disminuyendo, ciertamente. Como ven en la gráfica, un 10% del Producto Interno Bruto. Si miramos otros países, Estados Unidos, pueden observar que el tamaño de la producción de manufactura ha estado disminuyendo, como vimos en la gráfica anterior. Aquí lo pueden comparar con Alemania, China, México y Japón. Fíjese, China ha estado disminuyendo, pero sigue unos niveles altos, todavía por encima del 25% del PIB, el valor de la producción de la manufactura. Fíjese en el caso de Alemania, ha comenzado a disminuir en los últimos 6 años. Aparentaría ser que se está aproximando, ¿verdad?, hacia Estados Unidos, mientras que el caso de México ha estado aumentando el tamaño de su manufactura. En cuanto a empleos, ciertamente los empleos en la manufactura estadounidense han estado disminuyendo, pero del 2010 ha estado lentamente aumentando. Hubo un descenso con el COVID, pero ha tenido un ligero cambio. En cuanto a cuán grande o pequeño esa manufactura, pues ciertamente los empleos de manufactura representan el 8% del total de empleos. Ahora bien, ¿qué ocasiona ese declive? Pues ciertamente hay más manufactura ocurriendo en otros países, ciertamente los déficits comerciales de Estados Unidos y la vieja historia de la productividad, en donde pues el uso de tecnología ha conllevado no usar tantos trabajadores en la manufactura estadounidense. Algo similar ha ocurrido con la agricultura. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que Estados Unidos tiene que mirar otros sectores estratégicos, manufactura que esté atada a la seguridad nacional. Eso nos conlleva a pensar una pregunta: ¿los salarios en la manufactura son buenos para que se conlleve aumentar el sector de manufactura? Pues mire bien, la economía de Estados Unidos está convirtiéndose en una economía de servicios. Mire el sector de la salud, es el que más emplea y fíjese que es continuo el aumento. Las áreas sombreadas son recesiones. No refleja caídas en los empleos en el sector de salud cuando hay recesiones. Estamos hablando de unos 17 millones de personas, comparado a manufactura, 12 millones. En cuanto a los salarios. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy escuchando la conferencia que recientemente el doctor Jeffrey Valentín Mari nos compartió y la cual se titula Los aranceles de la administración Trump como instrumentos de la política comercial y sus posibles efectos para los Estados Unidos y Puerto Rico. Así que pasemos a este segundo segmento. Pues desde el 2007 los salarios en el sector privado en promedio son mayores a los salarios que se pagan en la manufactura. Así que en ese sentido parecería no ser tan atractivo, ¿no? En cuanto a las uniones, pues ciertamente las uniones han estado disminuyendo en el contexto de Estados Unidos, el número de personas. Estamos hablando de unos 14 millones comparado a 17 millones en el 83.
En las uniones en la manufactura también ha estado disminuyendo, solamente hay 1 millón de personas empleadas, como miembro de uniones, y a lo que voy es, bueno, y si la economía se está moviendo en otros sectores y los salarios, tiende a haber a veces una relación, si hay uniones, salarios buenos, pues quizás la economía de Estados Unidos debería de mirar la posibilidad de uniones en estos grandes sectores como Walmart, Costco, Amazon, etcétera, como posibilidad, ¿no?, de proveer mejores condiciones a los trabajadores. En cuanto al comercio internacional, ciertamente Estados Unidos lleva un déficit comercial prolongado por mucho tiempo. Las importaciones superan las exportaciones, particularmente de 1971. De hecho, el cambio más grande en el déficit comercial comenzó en el 83 y paulatinamente ha venido acelerándose y se está aproximando ya básicamente al trillón de dólares el déficit comercial. Básicamente ese déficit comercial ya está representando el 3% del Producto Interno Bruto. En cuanto a déficit comercial con sus principales socios, pues es China, 252 billones de dólares. Es el más grande. El menor es Canadá, 40.6 billones de dólares. En cuanto a expresado como por ciento de las importaciones, pues ciertamente pueden observar que en el caso de la Unión Europea, ¿verdad?, aunque es un conjunto de países, pues las importaciones son mayores hacia Estados Unidos. Pero fíjese, si ponemos países individualizados, ya México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos. En resumen, este es el contexto. Estados Unidos tiene un crecimiento económico moderado, déficit gemelo, déficit presupuestario y déficit en su cuenta comercial de exportación e importaciones, un tamaño grande de la deuda pública, y eso implica que hay que redirigir la deuda hacia la inversión. ¿Qué es esta frase que dice Krugman? Que esa idea de que los déficits conllevan empobrecer la nación es errónea, que la riqueza de la nación debe de ser dirigida a invertir, ¿verdad? Hay muy poca inversión, ¿verdad? Se está pidiendo mucho prestado, pero ¿para dónde va ese dinero, verdad? No hay mucha inversión. Ciertamente Estados Unidos ha estado en conflictos bélicos y ese dinero que se va en ese sector militar, pues ciertamente no tiende a ayudar mucho a la economía, y tienen esos datos del número de conflictos bélicos, donde la mayoría son del 1950 al presente. En este estudio que hicieron estas profesoras en el 2022. De hecho, la Sociedad Americana Civil le otorga C- a la infraestructura de Estados Unidos. Ellos alegan que si no se invierte de manera significante en la infraestructura, Estados Unidos va a perder 2.6 trillones de dólares en aportación al Producto Interno Bruto en la próxima década. Estados Unidos invierte muy poco en infraestructura. Es uno de los pocos países que no tiene gran sector de transporte, como estos trenes balas de alta velocidad. Así que tiene esa debilidad. Así que en este contexto nos lleva a los aranceles. Los aranceles son impuestos que se le imponen a las importaciones en gran medida. Hay distintos tipos de aranceles. Pueden ser aranceles específicos, una cantidad fija por unidad, o pueden ser aranceles en función del porcentaje de valor de la mercancía, o aranceles recíprocos, que básicamente si un país aumenta sus aranceles, pues Estados Unidos le va a aumentar el mismo nivel. Trump puede imponer aranceles sin el Congreso. Bueno, está básicamente el Congreso es quien tiene esa potestad, pero el Congreso ha delegado funciones. Y hay varias secciones, como ven en esta ilustración, que permiten al presidente implementar aranceles. Trump está usando la sección 232 cuando hay amenaza a la seguridad nacional,
tiene que hacer unos estudios primero a través del secretario de Comercio y también está utilizando el IEEPA para el International Emergency Economic para imponer aranceles, que es él también que ha estado utilizando. Esas dos son las que ha estado utilizando. Precedentes, ciertamente, han habido unos precedentes. Uno de ellos fue el Smoot-Hawley Act, que elevó las tarifas y lo que conllevó fue a reducir el comercio internacional desde enero del 1929, lo redujo significantemente al 1933 y eso colapsó el comercio internacional. El precedente más cercano fue el 15 de agosto del 71, cuando Truman impuso un arancel del 10% para, en gran medida, usarla como mecanismo de transacción para que sus socios comerciales principales, particularmente Japón, Alemania, apreciaran sus monedas con respecto al dólar y así en ese sentido, ¿verdad? Corregir unos desbalances en la cuenta comercial de Estados Unidos. Pero fíjese que cuando eso se hizo en el 71, las importaciones de Estados Unidos eran el 5.2% del PIB. En el 2024 ahora, las importaciones de Estados Unidos es un 14%. Así que el impacto va a ser mayor ahora de lo que fue en el 71. 71, pues hubo unos altos niveles de inflación de los cuales no se está viviendo ahora en el presente. Y cuando se impuso en el 71 ese arancel 10%, no duró mucho, se tuvo que quitar porque había un proceso de estancamiento económico, recesión con inflación. Estados Unidos siempre ha implementado aranceles, particularmente antes de la década del 30. Usualmente los republicanos aumentan implementan aumentos en los aranceles y los demócratas disminuyen los aranceles. Fíjese que del 33 al presente los aranceles se fueron disminuyendo a partir de Franklin Delano Roosevelt al presente. De hecho, el promedio de aranceles, el Tax Foundation estima de que si se implementa en promedio los aranceles van a alcanzar un nivel histórico nunca antes experimentado en Estados Unidos desde la década del 30. Así que Trump, primero en sus primeras acciones, pues firmó una serie de órdenes ejecutivas y anunció un sinnúmero de acciones arancelarias, particularmente a China, México, Unión Europea, como pueden ver y como hemos escuchado a lo largo de los medios de comunicación. Eso ha creado incertidumbre. Fíjense en esta gráfica que mide el índice económico de incertidumbre, que la incertidumbre económica es mayor. No ha habido ningún otro evento histórico que haya creado más incertidumbre como lo que está creando ahora Trump. Claro, está el COVID, que pues es una cosa única también, pero si sacamos el COVID no ha habido ningún otro elemento que haya perjudicado o elevado el grado de incertidumbre en la economía de Estados Unidos. Trump mencionó que quería abolir el IRS porque él dijo que con los aranceles podía cubrir eso. Pues eso es voodoo economics. Bueno, pues Estados Unidos importó 4 trillones. Si se aplica a esas importaciones al 100%, un 25% de arancel, pues generaría 1 trillón. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando se aplica los aranceles, la demanda por importaciones va a disminuir porque son caras. Así que supongamos que se reducen las importaciones un 33%. Pues básicamente esas recaudaciones a través del arancel pues serían menor y no cubrirían en básicamente muy poco lo que podría recaudar el IRS a través de los impuestos sobre los ingresos. En el pasado, los aranceles sí cubrían muchos de los ingresos de las operaciones del gobierno y eran porque, por ejemplo, bajo la presidencia McKinley, el tamaño del gobierno era muy pequeño. El comercio internacional no tiene el nivel de lo que tiene ahora, comparado en aquellos años. La evidencia histórica, pues es muy común encontrar en los economistas que los aranceles pues perjudican el crecimiento. Los aranceles aumentan
el costo de los productos importados conllevaría aumentar la inflación, aumenta las tasas de interés, disminuiría el consumo, reduciría el PIB y por ende empleos, ingresos. Pero también los aranceles reducirían las importaciones, reducirían la actividad comercial y el gobierno recaudaría menos ingresos en actividades comerciales. Los aranceles apreciarían la moneda, el dólar, lo que conllevaría ciertamente a minimizar el precio de los productos importados, pero va a debilitar las exportaciones estadounidenses porque el dólar va a apreciar, va a costar más caro las exportaciones y por ende reduciría los ingresos de los exportadores, reduciría el PIB, reduciría la actividad económica. Así que ciertamente los aranceles impactan a la economía. De hecho, se estima que si se implementan estos aranceles, Estados Unidos, su PIB se reduciría entre un 0.5 a 2.8% de su crecimiento económico y se perderían más de 400,000 empleos. De hecho, el Banco de Reserva Federal así lo estimó. Ellos hicieron una proyección de que el PIB se reduciría en 2.8% de continuarse con estas propuestas arancelarias y de implementarse en su totalidad. Fíjese ahí la gráfica, cómo en la medida que nos vamos aproximando al 4 de marzo, cómo la proyección fue cambiando del Banco de la Reserva Federal de Atlanta con respecto al crecimiento futuro de Estados Unidos. De igual manera, el Fondo Monetario Internacional, no tenemos que irnos al presente, hasta 2019 hizo unas proyecciones que ponía que la economía de Estados Unidos, su PIB, iba a ser perjudicado con los aranceles, tanto en sus exportaciones como en su Producto Interno Bruto. De hecho, los dos que se perjudicarían significativamente sería China y Estados Unidos, particularmente en las exportaciones. Ambos reflejarían unas caídas de sobre el 5%. Tax Foundation hizo unas proyecciones hace poco, marzo 3, y puso que en términos generales, si se le aplican a China los aranceles, el PIB de Estados Unidos se reduce en 0.1% y así sucesivamente para cada país el impacto en el PIB, para un impacto total de casi 6% en el PIB. Y lo que se perdería en empleos en esos aranceles para cada uno de los países que le aplicarían estos aranceles. O sea, la fila de abajo es la reducción de empleo en Estados Unidos, en función de los aranceles aplicados a China, Canadá, México y la Unión Europea. Así que tendría ciertamente unos impactos importantes. México es un elemento a observar porque México está altamente integrado a la economía de Estados Unidos. La presencia de las automotrices es histórica. Ford ya cumple en este año 100 años de presencia en México. General Motors cumple este año 80 años de presencia en México. Y esas son las principales empresas que exportan de México a Estados Unidos. Así que los aranceles les van a aplicar a las empresas estadounidenses, ¿verdad? Así que es como pegarse un tiro en el pie en gran medida. Y ni hablemos de que muchas de las autopartes cambian de frontera dentro de Canadá y México y Estados Unidos. Así que los productos van a estar arrastrando aranceles de un lado a otro de la frontera, haciendo mucho más costoso el arancel. Ciertamente Trump firmó un nuevo acuerdo comercial e impuso que todos los componentes de los automóviles, el 75% de los componentes tienen que estar manufacturados en América del Norte. Así que imagínense, si se imponen aranceles a Canadá y México, lo que va a costar un automóvil en Estados Unidos. Así que en ese sentido es impensable todo esto, ¿verdad? Y ciertamente los inversionistas estadounidenses, las empresas estadounidenses invierten mucho en México. El 44% de la inversión extranjera que está en México proviene de Estados Unidos y la mitad del 54% es en manufactura. Ahí lo que tiene es miles de millones de dólares que son invertidos en México. Así que todo este andamiaje está penda de un hilo, ¿verdad? Con esto de los aranceles. Si esa es la intención de la administración Trump. Hay un elemento clave para que observen, no es tan solo imponerle aranceles a los productos,
Es todo lo que envuelve detrás del arancel en términos de cobrar el arancel por aduana, rentas internas. Por ejemplo, los de minis, que son estas cosas pequeñas de poco valor que compran de productos de China, pues si tiene un valor menos de 800 no tienen que pagar derechos de aduana. Pero la administración Trump lo eliminó y eso creó un caos porque se aglomeraron todas las mercancías en aduana para poder tramitar el cobro y se tuvo que posponer hasta que se estableciera un sistema eficiente de cobro. Así que no es tan fácil, en cierta manera, esto de los aranceles. También se ha mencionado esto de que China importa muchas baratijas a Estados Unidos. Pues ojo, la baratija china está moviéndose de manera upscale. Si usted va a México, por ejemplo, hay muchas tiendas al detal, ahí le pongo ejemplos de dos de ellas, Logón y Miniso, se están moviendo a otro nivel y ni hablemos de los automóviles chinos. Si usted va a México, los va a ver a diestra y siniestra y no hay ninguna fábrica de manufactura china en México. De hecho, la manufacturera automotriz que hay en América del Norte está en California, que produce este automóvil. Ay, se me olvidó la marca. Si me acuerdo, se lo menciono más adelante, que es eléctrico. Si vamos al posible impacto sobre la economía de Puerto Rico, pues lo que tenemos quizás preocupar no es la cantidad que viene de artículos del exterior, porque pues ahí los aranceles aplicarían. Pero ciertamente si un producto importado llega a Estados Unidos y ese producto es enviado a Puerto Rico, vamos a tener un grave problema porque aparte que va a venir el arancel, acuérdese que nuestras mercancías vienen en barco y vienen arrastrando el problema de las leyes de cabotaje que encarece más el artículo. Nuestros principales socios comerciales, Canadá, México, China, Unión Europea, más Unión Europea, son unos 12 billones. Aquí están los 15 principales socios comerciales de Puerto Rico. México, China y Canadá le aplicaría arancel si se implementa, ¿verdad? El 25% que propone la administración Trump. Si vamos al dato específico, observen aquí, en esta tabla, que lo que se importó en el 2023 déjenme aquí buscar rápido, que lo tengo aquí. Discúlpenme en esta pausa. Ok, si se aplica un 25% de arancel a Canadá, a China un 20%, se elevó en 10%, pero la idea es llevarlo al 20%, a México un 25%, Unión Europea un 25%, y si dejamos el arancel promedio, que es el que está, según los datos del Banco Mundial, en promedio, el arancel es 6% a nivel mundial, pues el costo del arancel para todos esos productos que vienen importados a Puerto Rico, estaríamos hablando unos 4.3 billones de dólares. Si hay 1.2 millones de familias en Puerto Rico, estamos hablando que cada familia tendría que pagar en aranceles $3.562. Y si el salario de todos los asalariados en Puerto Rico en promedio, unos $34.000 según el Bureau of Labor Statistics y el Departamento del Trabajo Federal, esa cantidad representa 10% de los salarios de los trabajadores. Si hacemos ese ejercicio, pero aplicando un 25% across the board a todo el mundo, todos los países, pues estaríamos hablando que el costo de la familia en promedio sería de casi $5.000 y eso representa un 14% del salario de los trabajadores en promedio. Perdón, aquí lo pueden ver. Un 14%, ahí lo ven. Si se le aplica ese arancel de 25% al resto de los países. Eso es básicamente el impacto, ¿verdad? Más o menos estimado. Ciertamente, ¿verdad? Uno tendría que hacer otro ejercicio, entrar en los productos que llegan de cada uno de estos lugares,
para entonces tener un elemento mucho más preciso, pero a grosso modo, ¿verdad? Y nos da una idea en ese sentido. Este sería pues mi presentación. Gracias por su atención y paciencia. Muchas gracias, doctor, por su participación. Amigos, hemos culminado como tal con la conferencia dada por el doctor Jeffrey Valentín Marí. Ahora, doctor Vera, ¿le gustaría dar algún comentario, algún cierre de esta presentación del doctor? Sí, Jennifer, fíjate que en la conferencia el doctor ha presentado una serie de datos importantes que evidencian esta disminución del crecimiento económico en los Estados Unidos en las pasadas décadas. Lo que quizás ha causado, ¿verdad?, esta serie de políticas públicas montadas en este lema, ¿verdad?, de Let's Make America Great Again, y quizás un poco para enfrentar ese reto que China y otros países que vienen avanzando económicamente, pues traen. De otro modo, pues también se vio la fragilidad del sistema de la política económica y de la economía puertorriqueña en los pasados años, lo cual hace un poco más grave la situación en el país, ¿verdad? Y calcula el economista que de aplicarse esta medida de los aranceles, el costo para Puerto Rico va a ser, para cada familia puertorriqueña, de entre $3,500 y $5,000 anuales. Así que, ¿verdad?, invitamos a todos a compartir este foro, de modo que esta información, que no queremos que cunda el pánico, ¿verdad?, pero que la gente esté preparada y esté informada de lo que va ocurriendo en los Estados Unidos, porque Puerto Rico forma parte de este sistema comercial de los Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, doctor Vera. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en Desde el Observatorio. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y de todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatoriopUCPR@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.